Vecinas y vecinos, bienvenidos y bienvenidas a este octavo y último capítulo de Un Consejo para Conchalí. El día de hoy nos va a acompañar Carolina Guerra, candidata de Convergencia Social al Consejo Municipal. Hola Carolina. Hola César, ¿cómo estás? Oye, gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar y por venir virtualmente. Carolina, hoy tenemos harto para conversar, así que partamos entonces. Cuéntanos de ti, Carolina. ¿Quién eres? Bueno, mi nombre es Carolina Guerra Fuentes, soy de la población payera de Conchalí. Estas son como digo, mis tierras y mis aguas, porque mis emociones están muy acá. De profesión me interesé por la sociología y ahí me fui especializando en política social y en evaluación de programas sociales, y ahora, después del máster en política social, estoy haciendo el doctorado en políticas públicas. Me he dedicado, fíjate, que a la política, participando ya desde los 14 años, cuando estaba en el Liceo 1, que hicimos el primer centro de alumnas de izquierda en democracia en el 98. Imagínate, yo estaba en cuarto medio, empecé a participar como en tercero medio. ¿Ya? Y también fíjate que soy sostenedora y participante constante de círculos de mujeres del Cerro Blanco, de acá de la zona norte, y hace unos añitos partimos acá en Conchalí con los círculos de mujeres. Ya, ok. Mira, ya está interesante eso, pero primero te voy a preguntar acerca de tus intereses. ¿Con qué te entretienes? ¿Cuáles son tus aficiones, Carolina? Yo necesito tiempo de entretención, necesito tiempo de ocio. Me gusta salir, imagínate, me gusta juntarme con el choclón de familia. Este patio maravilloso aquí alberga a mucha gente de familia extendida, porque mi núcleo familiar era mi abuela y mi mamá. Mi abuela ya falleció y entonces nos quedamos con mi mamá, y la familia extendida enorme. Entonces soy de choclón familiar, y eso lo disfruto mucho, de juntarme con mis amigos, y ahora en pandemia ha sido bien difícil. Así que también disfruto harto echadita en mi cama con mi gato, viendo series, viendo películas. Me he visto todas las películas de las nominaciones a los Oscars. Me gusta harto bueno, me carga que le llamen industria cultural, pero me refiero como a cómo la producción del cine, del teatro, va reflejando la sociedad en la que vivimos. Y ahí yo peleo un poco a veces cuando encuentro que hay películas que son muy buenas como el reflejo de la sociedad y se utilizan como herramienta sociológica. Por ejemplo, la película Babel. Hoy Babel es una película muy, muy reflejo de la globalización, etcétera. Y hay otras películas con las que peleo que son más estereotipos, que son propagandas, Claro. que asientan como estereotipos discriminatorios. Ahí ya empiezo a pelear. Me gusta mucho el cine y la música, me gusta todo lo que genera emoción. Ya, oye, bueno, ese es un gran tema como para discutir, pero en otro programa, porque hoy día nos convoca también Conchalí, ¿verdad? No, de verdad, podría ser un programa así como ya que se va a acabar así como de, no sé, arte, cultura. Lo vamos a pensar. Sí, hagamos un programa de cine, hagamos un programa de música de la Big Band de Conchalí, para que la gente sepa, además, para que lo vea en el Facebook de la Big Band de Conchalí. Hay el Pablo, no me acuerdo el apellido, pero está en el Facebook de la Big Band de Conchalí, un chiquillo que salió de ahí, que está hoy día nominado a Mejor Artista en los premios Pulsar. Ahí mismo está. Yo lo voy a sacar también por mis redes, porque durante mayo vamos a poder votar por él. Eso es parte de una producción cultural propia de la comuna. Podríamos hacer cosas muy entretenidas hablando de eso y promocionando a nuestros cabros. Yo tenía aquí un primito que era de la Big Band, y realmente me parecen cosas que son necesarias de potenciar. Bueno, sí, pues Carolina, ¿verdad? Hay tanto que potenciar en la comuna. Y por eso estamos hoy día frente a un escenario de elecciones, ¿verdad? Ahí ya a la vuelta de la esquina. Y por eso estamos aquí conociendo a nuestros candidatos. Me gustaría conocer, Carolina, ¿cuál es cómo comienza esta relación tuya con la política? Porque creo que es tu primera candidatura, ¿no? Así, en cargo público. Sí. Qué bonita pregunta, como la relación con la política. Me gusta
gusta el concepto de relacionarse con la política, que básicamente para mí significa el cómo, cuando yo me empiezo a dar cuenta del lugar en donde vivo y de las diferencias que existen, que esas diferencias pueden ser tolerables en un montón de aspectos, pero no son tolerables cuando significan discriminación, desigualdad, cuando significa deterioro de la calidad de vida. Cuando yo me empiezo a dar cuenta de eso, empiezo a tener una relación de búsqueda con cuál es el espacio en donde esto se da y por qué se da. Y ese es el poder finalmente. Entonces es una relación con la política. La política es el espacio de la disputa por el poder. Y yo me empecé a dar cuenta de eso bien de chica. La primera cosa, así como bien vivencial, yo soy bien material y concreta para mis cosas, o sea que puedo dar la vuelta larga, pero siempre llego al punto. Como buena Tauro, es un hecho muy puntual, que era que mis compañeros, por ejemplo, podían tener su pieza solos y yo no tenía una pieza para mí sola. Yo recién tuve mi piecita, que es la extensión de la casa original, a los 12 años. Y las primeras cosas que me cuestionaba era por qué. Pese a que yo nunca lo pasé mal, como, por ejemplo, no sé, pasé hambre, frío o incomodidad. No, para mí era hermoso dormir con mi mamá. Pero era raro que la casa tuviera una sola pieza, que no son casas chicas, el patio es grande. Pero esas cosas eran raras, y hasta el día de hoy tengo una fijación de andar por las ciudades por donde he andado, ando mirando casas, siempre, como estructuras. ¿Sí? Esas diferencias a mí me hicieron, y se acentuaron mucho más cuando me cambiaron y es un hecho traumático en mi vida, cuando me cambian de la 270 del Carmen, escuelita chica, mixta, y me cambian al Liceo 1 porque de cueva me iba bien en el colegio, y digo de cueva porque una familia sin gente que estudiara, con muy pocos libros, los libritos que habían acá eran las conexiones que venían en el diario, de la tercera de hecho, esas eran las novelas que habían. Para mí estudiar como hija única de mi mamá, no de mi papá, era un juego. Y a mí en ese juego me iba bien. Y como yo jugaba mucho, jugaba y me ponían anotaciones, y era desordenada, y era hablador, y no estaba nada, dentro de ese juego estaba estudiar, y me iba bien. Y ese fue mi calvario de por qué me sacaron del Carmen, y me llevaron al Liceo 1, y el Liceo 1 es una selva de miles de niñas de todas las comunas, es un espacio que llega a ser bastante agresivo, y yo sufrí bullying, sufrí hartas cosas ahí, y de ahí como que no entendía, lo pasé súper mal. Tuve como problemas de adaptación que nunca nadie las trató. Alguna vez trataron, pero no, fue bien complejo. Y todas esas diferencias explotaron en el Liceo 1, estallaron. Entonces yo empecé a tratar de canalizar esto, me metí a teatro, me metí a hacer malabarismo. Entre los 12 y los 14 se definió un poco mi destino, porque en vez de quedarme con esto del teatro, empecé a encontrar espacios políticos. Encontré un espacio en el humanismo, muy poquito, y desde allí salté a yo llegué, imagínate, vi entregado en el Liceo 1 un letrero, un papelito que decía: si quieres cambiar el mundo, llámanos. Y yo llamé. Y era una cuestión del Partido Humanista, y después encontré en mis compañeras en el liceo, las cabras empezaron a organizar con la primera asamblea de izquierda. Y ahí pero solo empecé a cachar como por las diferencias, por la desigualdad, como la periferia. Ahí empecé a enganchar, es como, yo me siento identificada con esto, sin ponerle nombre, sin haber leído, y terminé en la asamblea de izquierda, vocera de la asamblea de izquierda de los secundarios de los liceos emblemáticos, con el resto del liceo de niñas, el Carmela Carvajal, el Liceo 7, con el Internado Nacional Femenino, con el Liceo 4, con el Barros Borgoño, el Instituto Nacional, en la aplicación, en las tardes. Se armó una cuestión entre el 97, movilizaciones además universitarias del 97, cuando estaba Rocco en la FET. Se armó una cuestión grande. Yo ahí tomo la vocería de la Asamblea de Izquierda como independiente y sin militancia política, y después entro a las Juventudes Comunistas. Ya, eso te iba a preguntar, Carolina, disculpa que te interrumpa. Claro, o sea, porque tú actualmente eres militante de Convergencia Social, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, primero, ahora me comentas, claro, que parece tu primer acercamiento, bueno, fue con el Partido Humanista, luego aquí tienes un acercamiento con el Partido Comunista.
y sin apurarte demasiado, pero después me imagino que pasaron un par de años hasta que aparece en Convergencia Social. 17 ¿Cómo está años esa para relación? ser exacta. 17 años. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo, no sé, además que su Convergencia igual entiendo, para que la gente sepa, en la casa es un partido más nuevo, entonces, Muy ¿qué nuevo. pasó? Digamos, ¿cómo ocurre esto? Pasó la vida, pues pasó que me desencanté. Estuve 7 años en la juventud, me cansé cuando no se pueden hacer transformaciones como participativas dentro de una organización, donde un partido es demasiado rígido. 7 años, yo el primer año de universidad me salgo. No me interesaba este electoralismo de ganar centros de estudiantes, federaciones. Está bien, son espacios de poder, había que hacerlo, pero el territorio abandonado a su suerte, y a mí me encantaba la Jota territorial, pese a que yo era de la dirección estudiantil. Encontré que era el pariente pobre del partido y me cansé de tratar de transformarlo desde adentro. Yo participé de las escuelas de formación de Jadwe, por ejemplo, y Jadwe formó mucha disidencia. Y entonces fui Espérate, parte como de la... Carolina, Ahí sí. ¿dijiste Jadwe, Daniel Jadwe? Daniel Jadwe, claro que sí. ¿Ya? Se forma un espacio de alta disidencia dentro de la juventud, y dentro de esas disidencias hay un éxodo de gente emblemática, digamos, de la Jota. Yo me voy en el año 2000, que fue mi primer año de universidad, y después se fueron yendo varios, se fueron yendo expresidentes de federación como Mlinar, como la Marisol Prado, que son figuras emblemáticas, expresidentes de federación de los 90, o sea, esos 90 de recuperación de la democracia, a finales de los 90, principios de los 2000, era alta disidencia. Y el PC y la J no es un lugar que conviva bien con la diversidad o la disidencia interna. Mucha gente se fue, así como después mucha gente entró también, gente nueva. Y yo de ahí empecé como independiente en la universidad, trabajé políticamente en la U, fui vocera de la Toma el 2002, después fui consejera FECH, y después me dediqué al mundo laboral. Era rudo, costaba mucho encontrar pega, yo me demoré 10 años en tener un contrato laboral, y todo el resto era por proyecto. Aprendí muchísimo, muy precario todo, y en esa precariedad me titulo, o sea, entre trabajando precariamente y sacando la tesis, y me gano una beca para hacer el magíster en Italia en política social. Entonces, una beca al Ministerio de Relaciones Exteriores italiano. Y ahí a mí se me abrió el mundo literalmente. O sea, yo salgo de Conchalí, había salido a la de Conce, mis primeros años de universidad fueron en Conce, después en la Chile. Y el 2002, las tomas del 2002, yo era dirigente de la Chile. Y yo después me voy a Italia. Y se me abrió políticamente la cabeza. O sea, desarrollé conciencia de lo que significaba ser migrante, desarrollé conciencia de la sustentabilidad y del medio ambiente y del sentido ecológico del mundo, que es mucho más allá como solamente como del reciclaje. Aprendí mucho de eso, que antes, cuando yo era jotosa chica, eran como, cuestiones como hippie, media, como poco política. Y no, o sea, me di cuenta que habían otras contradicciones más allá del capital trabajo, y además conocí también las organizaciones migrantes feministas. Imagínate lo que es una compañera de máster feminismo islámico. Y yo así como, ¿qué es eso? Aprendí la vida sobre tolerancia, pero tolerancia de real tolerancia, ¿cachai? Cuando realmente uno convive con la diferencia. Y eso me abrió la cabeza política para buscar, cuando yo volví, casa política que acogiera, que entendiera que habían otras contradicciones. Y el 2016 se quiebra Izquierda Autónoma, que además Izquierda Autónoma yo la conocía mucho de la universidad, venían ahí colegas míos, harta gente como de la generación, algunos más chicos. Entonces yo, algunos profes, colegas, no era un espacio que como feminista, por ejemplo, que me gustara. Y cuando se quiebra, ahí yo encontré una oportunidad, y una de las chiquillas del Frente Feminista que yo busqué para hacer eran los encuentros autoconvocados del cambio de la Constitución de Bachelet, que a mí me parecía que era un proyecto fracasado, y yo hice unos conversatorios, y en esos conversatorios busqué a Sergio Grés y a Héctor Testa, y les pedí que buscaran a alguien, a una constitucionalista feminista, abogada feminista.
y no encontraban, Claro. y me decían, no hay, y encontremos a una que era ayudante de Atria, la Manu Veloso, y ella, y ahí fue amor a primera vista, amiga, le hemos hablado estos días, ella ahora está en Berlín, ella fue candidata a diputada en las pasadas elecciones del 2017, y bueno, ella me dice, Caro, así en Talca, en San Clemente, ella me dice, Caro, ¿por qué no te metís con nosotras? Estamos armando el Frente Feminista del Movimiento Autonomista, que fue uno de los fundadores de Convergencia Social hace un año atrás. Y Claro. así fue como Ya. 17 años después, o sea, el 2016, yo encuentro Casa Política y fue en el Frente Feminista del Movimiento Autonomista. Entiendo. Y ahí te quedaste, digamos, todavía sigues ahí en lo que ahora es Convergencia Social, ¿verdad? Carolina, claro, tú mencionabas el tema del feminismo, ¿verdad? Te veo también con un pañuelo verde. Hemos conversado con otras candidaturas feministas también. Y la pregunta que te quiero hacer nada más es, ¿en qué espacios feministas has podido trabajar? También cuando tú mencionas algunos círculos de mujeres. ¿Qué es eso y cómo funciona más o menos? Para hacer una idea. Sí, o sea, bueno, de partida mi trabajo feminista fue siempre político, digamos, fue dentro del frente. Y lo de los círculos, en mi sentir, está muy relacionado. Pero digamos que en la producción de lo que son los círculos, del libro El Millonésimo Círculo, por ejemplo, no están tan relacionados con el feminismo. Es más bien un espacio en donde las mujeres nos juntamos en una geometría que es completamente horizontal y en donde lo que se hace ritualísticamente, o sea, es un ritual lleno de actos de psicomagia, lleno de simbolismo y muy materiales también, con los elementos como el fuego, se hace en torno a un fuego, se hacen con los elementos del agua, con piedras, minerales, con la tierra, etc. Y lo que hacemos es ir recordando formas de relación entre mujeres que nos potencian en términos de cuál es nuestro verdadero poder como dentro de nosotras, que ancestralmente hacían las culturas indígenas de distintas partes del mundo. Entonces los círculos en el fondo nos ayudan, son espacios que nos ayudan a recordar quiénes realmente somos y cómo desde el patriarcado, que es anterior al capitalismo, se nos ha ido borrando, invisibilizando, mermando nuestra capacidad de autogenerar bienestar y una relación virtuosa entre mujeres. Entre mujeres con los círculos se genera oxitocina, son lugares donde lo pasamos bien, donde el reírnos, el llorar, el cantar, el gritar, el sacarnos los estereotipos de señorita bien portada, todo eso se va. Y es entrar realmente en un espacio que no tiene tiempo, es entrar en un lugar en donde nosotras podemos empezar a despertar eso que internamente viene desde antes que nuestras corporalidades y humanidades llegaran a este mundo. Entiendo, claro, y bueno, yo sé que el feminismo es un tema que, pucha, por ahí había llegado un flyer tuyo, pero uno de los ejes, al parecer, de tus propuestas, vamos a tus propuestas, tiene que ver con el feminismo. Entonces, te pregunto en específico por eso, pero también más ampliamente por las propuestas que tienes en tu programa. ¿Qué es lo que nos vienes a ofrecer aquí a Conchalí? Mira, el feminismo político, digamos, es otro camino muy distinto del de los círculos, pero que básicamente tiene que ver para mí como un instrumento, una herramienta que recoge las demandas de los feminismos desde antes que se llamara feminismo, desde las querellas de las mujeres en la Revolución Francesa, por ejemplo. Es un brazo armado para mí de las luchas frente a la explotación del ser humano por el ser humano, y una de esas explotaciones es la del cuerpo de las mujeres, de nosotros, en términos de, y eso es lo que está como bien en el centro de los ejes de mi programa, el hecho de que en el mundo, en la sociedad industrial y de capitalismo originario, industrial y postindustrial hoy día, las tareas de cuidar, las tareas de reproducir la vida, es decir, de sostener no solo la maternidad, sino de alimentar a la prole familiar, que eso se hablaba de la prole en los 60 y en los 70 políticamente como el proveedor, trabajador, con la olla y el martillo, y algo que sí se reconocía teóricamente, digamos, desde la economía feminista de los 70, por ejemplo, sí se reconocía que el trabajo de cuidados y doméstico era un trabajo que aportaba a la producción y se reconocía como la esfera reproductiva. Sin embargo,
en los seminarios y en los congresos ideológicos de los 60 y los 70, nunca fue considerado una bandera de lucha y nunca se consideró que detrás de ese trabajo reproductivo hubiera una sujeta política. Es decir, en ese trabajo reproductivo que sostiene la alimentación de las casas, el lavado de la ropa, la limpieza, etcétera, que hace que esa mano de obra trabajadora sostenga la industrialización, porque esa mano de obra no se sostiene sola. Hay una mujer que la sostiene detrás. Eso no fue considerado parte del proyecto político transformador, no fue considerado para hacer escuela de conciencia de género. No, había una centralidad, este era capital trabajo, y los errores que han cometido las organizaciones políticas de la vuelta a la democracia fue considerar que ahora había otra centralidad, por ejemplo, en la educación. Yo esa cuestión la encontraba tan miope, digamos. O sea, hoy día vivimos múltiples contradicciones. Las contradicciones tienen que ver con, hoy día, imagínate, sostener la vida. Eso es lo que las feministas venimos diciendo, la sostenibilidad de la vida. ¿Qué significa eso? Significa sostener la alimentación, significa sostener la reproducción del cuidado y el trabajo doméstico, significa el cuidado de los territorios, significa el agua. O sea, por algo las feministas en el último tiempo han sido perseguidas, como la Mariel Franco en Brasil, como la Berta Cáceres en Honduras, como la Macarena Valdés acá en el Gualmapu. Entonces, esto que se llama la sostenibilidad de la vida, que han sido mujeres dirigentes desde los feminismos territoriales, quienes han estado dando esa pelea, es parte central del trabajo político. Y cuando hablamos del cuidado, entonces, esto que la izquierda tradicional no consideró, nosotros sí lo consideramos, y yo lo he vivido en carne propia como cuidadora de mi abuela por más de 10 años, junto con mi mamá. Yo fui tutora en el hospital y en los servicios de salud con mi abuela. Todo eso significa que en nuestra vida cotidiana vivimos esta explotación, que es explotación piedra angular de la economía capitalista. Y por eso, el hecho de que las personas cuidadoras sean prioritarias, no solo de los beneficios sociales, sino que pueda existir un sistema nacional de cuidados o plurinacional de cuidados, o sea, que reconozca formas de cuidados también en las culturas indígenas, por ejemplo. El hecho de que tengamos dispositivos de cuidados territoriales, etcétera. Estos elementos son centrales para que podamos tener un proyecto transformador de futuro. Y hay otros ejes más que están relacionados con derechos sexuales y reproductivos, donde está, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo, que existe en el resto de los países porque se reconoce como una realidad. No es algo como que somos pro aborto, sino que esto ocurre, y ocurre en condiciones de clandestinidad y de riesgo de la vida de la mujer cuando no se tienen los recursos para viajar al extranjero o para pagar una clínica. O sea, es el reconocimiento de una realidad en donde queremos que todas tengan igualdad de acceso a una prestación, nada más. Entiendo. Carolina, a ver, mira, te voy a hacer una pregunta, porque yo también traigo voces de gente que dice cosas, y no será a lo mejor que esta idea de como tú me presentabas, el tema de los cuidados, de las mujeres que están a cargo de los cuidados, ¿no será mantener los estereotipos de que la mujer es la que cuida y el hombre trabaja? Mira, claro, la mantención de ese estereotipo, que es bien antiguo, se va cayendo por fuerza incluso de la posguerra, cuando la mujer tiene que hacerse cargo de la provisión de la casa porque los hombres se fueron a la guerra. Desde ahí empiezan las primeras transformaciones de la familia, y hasta el día de hoy esa transformación sigue siendo tambalear en el fondo esta figura de hombre proveedor. Y eso ha sido motivo de varios estudios, que es una de las razones por las cuales la violencia intrafamiliar hacia las mujeres se mantiene. Porque este estereotipo de hombre trabajador, proveedor, que se rompe porque su inserción laboral no es buena, etcétera, porque ambos viven precarización, se van produciendo estas violencias hacia quienes están en situaciones de mayor debilidad. Entonces el hombre es hacia la mujer, también tenemos violencia hacia la niñez y también hacia los adultos mayores, que en todos los aspectos se ha visto más agudizada en la pandemia, con las cuarentenas. Claramente esto tiene que ver con esa mantención, porque los procesos de transformación social son largos, culturalmente son enormes. Entonces no es como que ocurre una transformación y ya listo, bueno, la familia se armó en otra forma y estamos todos perfectos con nuestros nuevos roles. Es como cambiarse ropa, esta ropa me queda distinta pero me adapto perfecto. Así no funciona la sociedad. Entonces esta mantención de estos estereotipos es parte de, pero lo que hay detrás
es una cuestión que es estructural y que requiere de transformaciones más profundas, políticas, culturales, económicas, Ujú. etcétera. Entiendo. Mira, a ver, vamos volviendo un poquito, entonces tú me hablabas de que tienes este eje que tiene que ver con los cuidados en tus propuestas, ¿verdad? Pero hay más, ¿verdad? Hay más, pues hay dos ejes más importantes, bueno, y se han ido sumando otros. Mira, las propuestas de democracia directa, por ejemplo, vienen justamente del rol importante que tuvieron las municipalidades el año pasado para poder tener sondeos de opinión sobre la nueva constitución, por ejemplo. En un montón de municipalidades se implementan los presupuestos participativos. ¿Por qué en Conchalí no sería posible hacerlo? Claro que sería posible hacerlo. El poder definir hacia qué tipo de áreas se destinan tales o cuales fondos. O sea, que todos los vecinos elijamos. Si queremos que tales fondos, por ejemplo, los fondos que vienen de desarrollo regional, los FNDR, si queremos que se vayan a cultura, si queremos que se vayan a deporte, si queremos que se vayan a microemprendimiento, podemos elegir. Y también mecanismo de democracia directa para tener consultas ciudadanas de distinto tipo. No tenemos que tenerle miedo, digamos, a qué es lo que la mayoría de las personas quieren proponer. Pero hay un eje súper relevante que tiene que ver con transparencia y probidad. Las municipalidades tienen gestiones súper complejas, arrastran deudas desde finales de los 80 con las modificaciones legales del 81 y el 82 que generó las corporaciones municipales y que se supone que la idea era bajar el nivel de burocracia y hacerlas más eficientes, pero en realidad nos hemos dado cuenta que se han hecho súper eficientes para hacer que los montos que vienen destinados para una tarea se destinen a otras labores o no se ingresen o ocurran una serie de irregularidades que ahora en las noticias están súper en boga con el caso de Maipú. ¿Qué pasa con el pago de las horas extras? ¿Qué pasa con las condiciones laborales de estos San trabajadores? Ramón también. Bueno, hay otra cosa en San Ramón. Pucha, es que, claro, ahí, mira, el matrimonio entre poder político y poder económico está cruzado también por ilegalidades y que hoy día convivimos con ellas. O sea, ¿qué hacemos con...? O sea, hay ejemplos como, bueno, hoy día en Colombia hay una gran movilización, pero Colombia está estereotipado como con esta idea de pacto que se hizo entre el poder político y el mundo del narcotráfico y la mafia. En el caso de México es un caso distinto porque ahí fue como la guerra contra el narcotráfico y en ambos casos los resultados han sido bien complejos y nefastos. Italia, con la relación entre poder político y la mafia, tampoco lo resolvió y de hecho la mafia se extendió, digamos, en Estados Unidos. De hecho se dice que la reconstrucción de las Torres Gemelas estuvo muy a cargo de plata de la mafia. Y en Chile parece como que esto no pasara, no, mira, estos casos más bien son como en Argentina, pero en realidad acá tenemos, como tú mencionas, casos de relación entre poder político y poder económico que son importantes de mirar, de analizar, de prevenir, porque si tú lo invisibilizas o crees que acá no están, se te meten por cualquier lado, se meten, por ejemplo, en candidaturas que si tienen vinculación política con estas administraciones, es importante que la gente se informe, es importante que la gente lo sepa, porque no es necesario, y esto también es parte de nuestra política en el Frente Amplio, no es necesario que esto se transforme en delitos, por ejemplo. La ley tiene un marco bastante estrecho para entender la ética. La ética en política, en los casos de corrupción aberrantes que hemos vivido en Chile, tiene que ir mucho más allá de lo que significa ser delito o no ser delito. O sea, no puede ser una justificación el hecho de decir, no, bueno, no se comprobó delito, entonces está perfecto que tengamos vinculación política con políticos que sí tienen vinculación con el narcotráfico. Claro, no, y hay que hacer ahí una precisión, como es mi último capítulo y ya puedo decir varias cosas, de que se va dando una relación, ¿verdad?, entre distintos poderes, ¿verdad?, que también puede afectar, ¿no?, a lo legislativo, a lo judicial, y que en definitiva tenemos una institucionalidad, dicho alguna gente ahí en el Congreso también, una institucionalidad que de alguna forma permite este tipo de delitos, ¿verdad?, o faltas o malas acciones, digamos, que no sean penalizadas. Carolina, hablemos de platas, ya que sacamos las platas. Primero te voy a preguntar por tu eje de democracia directa, porque claro, la pregunta natural es, que dicen algunos sectores, sobre todo más conservadores, esto de preguntarle a la gente todas las cosas, ¿no será demasiado caro? ¿No significará demasiado gasto para una municipalidad, por ejemplo, que tiene pocos recursos?
Conchalí tiene pocos recursos en relación a otros municipios. Sí, es una buena pregunta. Primero porque no se trata como de preguntar todo. O sea, yo creo que es importante que aquellas tareas esenciales del quehacer de la comuna, como por ejemplo el presupuesto, son temas en donde a la ciudadanía hay que preguntarle qué énfasis tienen, ¿cachai? Y las consultas, ojo, porque cómo se hizo el diagnóstico de la nueva Constitución fue una cuestión que el costo para las municipalidades, para la Asociación Chilena de Municipalidades, se hizo online, por lo tanto era bastante, no es una consulta cara, o sea, no estamos hablando de un levantamiento de terreno, donde hoy día además en pandemia sería imposible, o sea, estamos hablando de mecanismos electrónicos que pueden tener mejor seguridad, de hecho, y son bastante asibles si es que administramos mejor los recursos, o sea, hacia dónde se van los pocos recursos que tenemos. La ejecución presupuestaria, por ejemplo, del presupuesto para la pandemia, ni siquiera fue completa en la municipalidad de Conchalí. Entonces, ahí tú decís como, pucha, sí, los recursos no abundan, pero se pueden administrar de mejor manera, sin duda. Ya, es que para allá vamos ahora, porque también hablaste de transparencia y probidad, hablamos de, claro, tenemos una municipalidad que tiene efectivamente, como te decía, pocos recursos en relación a otros municipios. Sin embargo, también parece haber problemas administrativos. Hablábamos en el primer episodio con Grace Arcos, ¿verdad? De que aquí hay una deuda que se está arrastrando hace mucho tiempo. Y hay otros problemas, pero partamos por ahí en el fondo. Te quiero traer entonces a la realidad territorial. ¿Cómo ves tú Conchalí hoy en día? ¿Y cómo entiendes tú esta labor fiscalizadora de un concejal? Sí, mira, para que la gente lo entienda también en sus casas, esto es una parte de la deuda municipal, una parte. La deuda municipal de Conchalí se acarrea desde el año 89 y hasta el informe de la Contraloría del 19 de junio del año pasado, del 2020, esa deuda ascendía a casi 1.800 millones de pesos solo por conceptos de pago previsionales a los trabajadores. Casi eran 1.718 millones y fracción, 300 y tantos mil pesos. Eso solo por conceptos de deuda previsional y pago de cotización. O sea, cuando hay, y de hecho eso la gente, yo cuando hago no solo los volanteos, sino que la gente pregunta, métanse a transparencia, Coresam Transparencia, y ahí van a ver, por ejemplo, los pagos en sueldos de los contratos indefinidos y los pagos en horas extra. Entonces, si tú vas sumando entre los, podríamos decirle como sobrepagos, porque no sabemos de eso cuánto efectivamente se ha cumplido en hora y cuánto no, porque hay algunos que exceden claramente las 24 horas a los 7 días a la semana, entonces como que humanamente no es posible tener ese nivel de hora extra, y que no salta en la opinión pública porque saltó el caso más grave que era Maipú, pero eso no significa que en el resto de las municipalidades eso no haya estado pasando, porque los montos son más chicos, pero el hecho ocurre igual, a nosotros también nos ocurre en Conchalí. Si vamos viendo todos estos como excesos y las deudas acumuladas, no tiene sentido. O sea, ahí es donde una gestión fiscalizadora de la concejalía es tremendamente necesaria y al mismo tiempo es súper limitada, porque la institucionalidad lo que te dicen las concejalías es que tienen que fiscalizar, tienen que normar los decretos, tienen que hacer, aprobar las patentes, tienen labores de normativas y tienen labores administrativas, pero que son de responsabilidad, por ejemplo, de la aprobación del presupuesto municipal, que es ahí donde yo digo, bueno, eso lo podríamos hacer también considerando una consulta ciudadana, pero para ir viendo hacia dónde van los recursos en mayor o menor medida. Pero esas herramientas son sumamente limitadas, porque ¿cómo fiscalizan las concejalías? Hacen oficio, como hace el Parlamento hacia el Ejecutivo, que es una cosa que se replica un poquitito en la municipalidad. Ofician. Mire, tenemos dudas respecto de cómo lo está haciendo la municipalidad respecto a, por ejemplo, las platas de la subvención escolar preferencial, la SEP, que es algo de lo que está dentro de la denuncia que le hicieron ahora al alcalde. Oficiamos, ok. La municipalidad tiene el deber de responder
por ley si no tiene sanción? No. La municipalidad puede responder, o sea, la alcaldía directamente puede responder o no responder. Si responde, o sea, y de hecho si tiene, o sea, claro, tiene que responder, digamos, que es parte como de la labor fiscalizadora, sino también uno hace contraloría de eso. Oiga, el alcalde no respondió, o sea, hay maneras como de apretar. Pero puede responder lo que quiera, puede responder cualquier cosa, puede responder en otro oficio diciendo, sí, muchas gracias por su preocupación, está todo ok. Y no pasa nada. Y no pasa nada, y ahí se acaba. No pasa nada. No hay posibilidad de hacer contraloría social de verdad. Entonces, por ejemplo, que es bueno que mencione el ejemplo de la Grace, porque la Grace hizo una sistematización de todos los oficios que envió durante estos 4 años a la alcaldía. ¿Y qué sacamos? Y se puede sistematizar y uno puede saber, mira, sí, respondió ok a todo, y hoy día tenemos una denuncia que desde el lunes es admisible por el Tribunal Electoral Regional. Son herramientas súper limitadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se van juntando antecedentes, y no solamente eso, sino que hay gente que se dedica con tiempo a poder juntar evidencia de que hay constitución de algún delito, como por ejemplo puede ser o malversación de fondos, que es una cuestión más bien penal, o abandono de deberes, que es lo que dice la ley respecto de sus funciones, y que eso se denuncia ante para que la gente sepa, hay tribunales de distinto tipo, tribunales penales, civiles, ambientales, y hay un tribunal que es el electoral. Y las denuncias a las malas gestiones municipales se hacen al Tribunal Electoral Regional. Por eso que la gente cuando dice denuncia al TER, y nadie sabe qué es el TER. Es el Tribunal Electoral Regional. ¿Cachai? Es donde se denunció a también la alcaldesa de Antofagasta, por ejemplo. ¿Sí? Aunque a ella le cayeron 2 denuncias, al TER y también una penal. Sí. Y al final se le destituye por una de las 2, no por las 2, porque hay una que todavía está en curso. Se puede demorar un montón, pero esas herramientas son largas, son difíciles de poder concretar, y eso es lo que ha estado haciendo el directorio de la Coresam, conjuntando toda esta evidencia, porque se juntaron dirigentes sociales que querían hacer esa pega, que se dedicaron a hacerla, que se asesoraron para hacerla, y además después lo que la ley dice para que los concejales puedan firmar y puedan presentar la denuncia al TER, ¿cachai? Entiendo, pero mira, quiero hacer la pregunta como para que vayamos, porque vamos para allá. Yo me estaba aguantando hacerte la pregunta que hay que hacer, pero ya voy para allá. Entiendo por lo que tú dices, entonces que el Consejo Municipal, a tus ojos, sí ha estado haciendo la labor fiscalizadora que le corresponde, solo que no ha logrado, digamos, mayores efectos por sus atribuciones. ¿Es eso lo que está diciendo? No podría hablar de todos los concejales, ¿sí? O sea, podría hablar como institucionalmente como consejo. Yo entiendo, y eso es porque también yo he hecho varios videitos porque estoy en directa comunicación con miembros del directorio de la Coresam para informarme, para ayudar a traducirle a la gente qué es lo que está pasando con estas denuncias. Entonces, a través de esa información, yo sé que efectivamente hay concejales que han estado haciendo ese trabajo, pero no podría hablar de todos los concejales. Hay concejales que de hecho hasta se me olvidan los nombres y no tengo idea en verdad en qué han estado. A lo mejor la gente de sus casas, de sus comunas sabrá dónde han estado sus concejales, yo no tengo idea. Yo lo que sé es que, porque no, y entonces también acuso como yo misma de que no hay comunicación o no se informa lo que han estado haciendo, pero lo que yo sí sé por los miembros de los directorios de la Coresam y también de trabajadores de la Coresam, porque aquí los trabajadores han estado súper como jamón del sándwich entre tratar de hacer una fiscalización real al municipio y por otro lado al mismo municipio, que incluso tuvo los mismos trabajadores cuentan que estuvo tratando de cooptar la movilización y hacer una contramovilización dentro de los trabajadores de la corporación municipal y todo eso con mucho estrés para los trabajadores, lamentable. Y ahí yo sé que efectivamente estos concejales que firman la denuncia y la presentan al TER, eso es un trabajo que tienen que hacer conjunto con las concejalías. Entonces ahí no es tan justo decir que no, nadie ha hecho la pega, cuando en realidad es cosa de mirar quiénes han hecho los oficios. A mí me consta por la sistematización de oficios de fiscalización que hizo la Grace Arcos, que esa pega la ha hecho. Esa es la que conozco al menos. Ya. Carolina, ok, mira, es que hemos hablado, parece que hay harto problema aquí con el tema del municipio, de verdad. Entonces la pregunta hay que caer de cajón, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Porque vemos que hay gente
no sé, los trabajadores dicen una cosa y unos directores de algo que es la Coresam, y el alcalde dice otra cosa y al final como que están de acuerdo, pero después no. ¿Qué está pasando? Carolina, por favor, porque yo sé que tú algo sabes. Explícanos. Sí, po. Mira, ha sido bien complejo porque, como yo te decía, ya adelantaba de esto, el directorio y miembros del directorio de la Coresam, que la gente sepa, son 5 miembros y no se eligen así como a cualquiera. Hay 2 que eligen el mismo consejo municipal, hay uno que ratifica al alcalde y hay otros que son elegidos por la asamblea de socios, ¿sí? Esto funciona exactamente igual que una corporación privada. Tiene exactamente igual como funciona una corporación privada, funciona con un directorio, y quien preside el directorio, o sea, son 4 más, la cabeza del directorio, que es el alcalde. Entonces, y el directorio puede sesionar con la mayoría, para eso se necesitan 3 de 5, y entonces han empezado a hacer un trabajo, y esto partió, se empezaron a prender las alertas. ¿Quiénes prenden la alerta? Para que la gente sepa en su casa. Contraloría es la que va haciendo la administración y los análisis de cómo van las municipalidades y presentan informes cada tanto tiempo. Con esos informes puede pasar algo o no pasar nada, pero la municipalidad tiene que responderle cómo va avanzando, cómo va tratando de disminuir la deuda de la municipalidad y etcétera, y todo lo que allí se va señalando. Ese informe, la alerta, que son informes que además ya venían desde antes, pero hubo uno en particular que fue el de junio del año pasado. Y ahí el directorio empieza a tomar carta en el asunto y decir, bueno, con esto hay que hacer algo. Y la alcaldía no responde. O sea, en el fondo responde como administrativamente tiene que responder a la Contraloría. Y es ahí donde el directorio se empieza a meter en la gestión y en la administración. Y empiezan a generar un plan de trabajo para la transparencia y la probidad de la comuna. Y entonces piden las reuniones, en la reunión el alcalde no llega, como te contaba, necesitan mayoría, son 3, y toman una serie de acuerdos, por ahí por octubre, noviembre del año pasado, ¿ya? O sea, a propósito de que estábamos junio, informe, no está pasando mucho nada, pasan un par de meses, el directorio dice, bueno, vamos a hacer un plan. Y dentro de ese plan proponen un montón de cosas. Esas cartas que envía el directorio están públicas. Yo publiqué algunas de esas. La que origina al menos todo esto las publiqué en mis redes en Facebook. Y después hice un videito explicando. Habían varias cosas. Por ejemplo, que se extendieran los plazos y se hicieran públicas las licitaciones. ¿Sí? O sea, las licitaciones sí son públicas, pero, por ejemplo, que los plazos fueran atendibles a la magnitud de la licitación y que, por lo tanto, se informara y se difundiera para que no se declararan desiertas, para que fueran lo más transparentes posible, dentro de un montón de otras cosas. Que se transparentara el presupuesto para publicidad, por ejemplo. Que la municipalidad se inscribiera dentro de las compras públicas, porque tampoco estaba. Y así... varias, así son un montón de propuestas. Y ahí fue donde el alcalde no solo no responde, sino que en buen chileno como que se tostó, se choreó. No respondió, pero reaccionó. Y la reacción que hizo fue cuestionar que el directorio sesionara con esta mayoría de 3 a 5 y que generara este tipo de propuestas, y lo acusó de no tener atribuciones para eso. Como no podía acusar a los 2 miembros del directorio que estaban ratificados por el Consejo Municipal, lo que hizo fue acusó al directorio completo a la Contraloría. Esto yo lo expliqué en un videito. Y la Contraloría le devolvió como, señor alcalde, usted está equivocado, porque la Contraloría no tiene ninguna potestad para revisar qué es lo que están haciendo los directores. Y además los directores se rigen por su estatuto, y el estatuto dice que ellos, o sea, por mayoría pueden hacer eso. Entonces, como señor alcalde, usted preside la cuestión, usted tiene que responder. No respondió, entonces, pero hizo esta denuncia que no servía para nada, en verdad, y entonces se fue detrás de uno de los miembros del directorio, que fue el señor Sergio Márquez, que era el que era elegido por la asamblea de socios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Se empieza a dividir la asamblea de socios. Lo que dicen los actores aquí protagonistas es que el alcalde coopta parte de la asamblea de socios y los demás
siguen con la pega que estaba haciendo el directorio y ahí se produce una división de aguas que trajo como consecuencia una movilización súper torpedeada, o por un lado, movilización generada como por estos adherentes al alcalde que nunca quiso responder por estos puntos, porque este es el fondo del asunto. Y un sindicato de los trabajadores que en realidad no consideraban que había ahí motivo para poder movilizarse, y los trabajadores estuvieron como jamón del sándwich teniendo dos jefaturas, o sea, tenían una jefatura por parte de la alcaldía y después tenían una jefatura por parte del directorio, porque si ustedes se fijan en transparencia, Coresam, vean cuánto era el monto que se le pagaba a la secretaria municipal. Ella ganaba más de 4 millones de pesos en sueldos brutos. Entonces, y todo eso generaba un montón de cuestionamiento en relación a, bueno, ¿qué está haciendo esta señora Tania Alvarado? Y entonces la saca al directorio en sus atribuciones, y ahí es donde se produce esta doble jefatura, porque el alcalde impuso una y el directorio puso otra. Entonces, toda esa situación finalmente no se resolvió, y lo que ocurrió fue que siguió avanzando la generación de la denuncia al Tribunal Electoral, porque con todo este arrío revuelto, digamos, el alcalde seguía sin responder y el directorio siguió haciendo su pega y finalmente interpone la denuncia al Tribunal Electoral, y este lunes fue declarada admisible. Ya, a ver, espérate, es que, bueno, fue harta información, la verdad, pero es que así como me lo cuentas tú, o sea, lo que demandaban aquí de transparencia era como bien razonable, me parece bien lógico, digamos. O sea, yo me imagino que, o sea, si es como tú me lo cuentas, me imagino que tu valoración de la gestión del alcalde no es muy buena. Mira, ojo con eso, porque hay varias cosas que han pasado en Conchalí que no tienen que ver solo con esta administración, ¿sí? Conchalí ha tenido malas administraciones en la gestión municipal hace muchísimo tiempo. Las gestiones anteriores de los gobiernos de la concertación fueron sumamente nefastas, y también generaron lógicas clientelares que las podemos ver con René de la Vega. ¿Qué significa esto? Las lógicas clientelares significa que coopto una junta de vecinos y entrego ciertos beneficios en favor de que después esta gente mueve votos, por ejemplo, o sirven de soporte para estar en favor de la alcaldía. Eso lo hemos visto en la gestión, en las gestiones del PPD, en las gestiones de la ADC, eso lo hemos visto en las gestiones de la derecha. O sea, sin ir más lejos, yo sé que la gente le tenía bastante cariño, pero yo me acuerdo perfecto cómo fue la gestión de la Pilar Urrutia, que después de que lamentablemente fallece, se genera la Fundación Pilar Urrutia, y esa fundación sirvió para repartir bastones, sillas de rueda a cambio de votos. Entonces, y después, y ahí teníamos senadores, diputados, o sea, no era extraño que la derecha ganara en los distritos 9, porque habían lógicas clientelares. La actual alcaldía no está lejos de eso en lo absoluto, pero al menos es una gestión que al principio partió siendo o buscando ser súper dialogante, y eso en algún momento se quiebra. Y en palabras de los propios trabajadores en la interna, con el alcalde no se puede dialogar. En palabras de los dirigentes de las ferias, Carolina, ¿y por qué se habrá quebrado esto? La verdad es que no tengo la menor idea. Yo no sé cómo se planteó la gestión en la interna. Aunar criterios, establecer diálogo con los distintos actores de la comuna relevantes fue algo que este alcalde no logró. O sea, marcó una intención al inicio y después fue todo lo contrario. Entonces, y eso es parte como de cierto liderazgo. Es como uno dice, bueno, ¿qué es lo que se dice del actual presidente Piñera? Que no escucha, que es súper porfiado, y vemos exactamente lo mismo en nuestra gestión, y se dice de este alcalde que es independiente, que no tiene adscripción a partido, pero cuando tú miras el resultado electoral y te das cuenta que le ponen un candidato de derecha que no es de su partido, y él agarra los votos de RN, agarran los votos de derecha independiente, y se agarra de todo este discurso como apolítico, etcétera. Entonces, y eso finalmente es parte de una visión política que es de derecha. Claro. Y entonces vemos lo mismo que vemos en los otros liderazgos de derecha. Entonces, en breve, ¿tú me estás diciendo que René de la Vega es como Piñera?
tiene características, yo creo que o sea, hay que guardar las proporciones en relación a ese nivel de comparaciones. Claro, de liderazgo, pero en esto puntual que yo te digo, en relación al no escuchar, al no establecer diálogos, a victimizarse y a echarle la culpa al empedrado, o sea, Perfecto. Oye, hay un patrón ahí. Se nos ha ido volando el tiempo, en realidad. Yo me quiero referir a algunas cositas en breve. Lo primero, entonces, en resumen, Carolina, bueno, nosotros, como te decía, hemos conversado acá también con Grace Arcos, por ejemplo, con Marjorie Melo también, a un par de capítulos atrás, que son candidaturas que de alguna forma me recuerdan un poco a la tuya, quizá por el interés en el feminismo, por el vínculo ahí con el territorio. En caso de Grace también un fuerte, o sea, claro, un fuerte interés lo que pasa en Coresán, con la fiscalización. ¿Por qué tu candidatura es especial y por qué votar por ti? Habiendo otras candidaturas similares también. Porque, o sea, yo creo que una cosa son los temas y otra cosa es que sean similares en términos de programa. Y yo no creo que tengamos programas similares. Yo creo que tenemos programas que son distintos. Y me encantaría que de hecho pudiésemos estar, porque además nos conocemos, hemos estado en debates juntas, pero nos conocemos del territorio de antes. Con la Mayo hemos estado en los círculos de mujeres, con la Grace en todo el trabajo político territorial. Entonces, justamente porque son programas y visiones complementarias, sería ideal que pudiésemos estar las tres en el consejo, pero no porque tengamos el mismo programa. Yo creo que una de las diferencias que más me caracteriza es que el feminismo que yo propongo, que es un feminismo de militancia política, es un feminismo que tiene que ver con políticas concretas sobre el centro de la transformación social en las personas que cuidamos y en las personas que son sujetas de derecho de cuidados. Pueden ser hombres o mujeres, lo que pasa es que mayoritariamente somos mujeres. Pero allí hay un que es parte además de la economía feminista, etcétera, que es súper concreto, que además toca mi historia personal y que es distinto a los énfasis que ponen mis otras compañeras. Y que son súper necesarios también. O sea, los énfasis en prevención de la violencia de género son súper importantes, por cierto, en relación al feminismo más comunitario, por cierto que también, pero el mío en particular está puesto en derechos sexuales y reproductivos con estos conversatorios que hemos hecho para la proliferación del condón vaginal, del preservativo vaginal, por ejemplo, que eso lo empecé a gestionar yo desde el año pasado con la organización ICW y la Fundación Margen, donde yo busqué durante todo el año pasado en la pandemia al Víctor Hugo para que pudiera darme los contactos y poder llegar donde ellas y hacer llegar esto a Conchalí. Y el tema de los cuidados, o sea, la transparencia y la probidad y la democracia directa también son puntos centrales, y dentro de los temas que hemos ido incorporando está también la suficiencia alimentaria, que tiene que ver con el fortalecimiento de todos los proyectos de huertas comunitarias que existen en la comuna, y también el de las ferias libres, que son cosas nuevas, y también el tema de los talleres de autodefensa personal que hemos ido haciendo con la escuelita de karate que funciona en la Junta de Vecinos de Altona, y el tema de Conchalí pedaleable, que todavía no hemos podido concretar. Teníamos conversatorios en terreno en la Plaza de las Artes y no lo pudimos hacer por la pandemia, pero que también son parte de este trabajo de experiencias de movilidad inclusiva. Todas estas cosas son temas que van más allá de las tres funciones que yo les mencioné de las concejalías, y que sin duda son distintas a lo que están planteando mis compañeras. Son distintas pero complementarias. Entiendo. Gracias, gracias, me queda claro. Oye, te pregunto súper en breve, Carolina, porque de ahí voy a pasar a otra pregunta. ¿Tú crees que el escenario de votación hoy en día, el escenario político, el escenario social también es realmente distinto después de octubre del 2019? ¿O deberíamos esperar como cambios más graduales quizás, o no nomás? ¿O Chile está del fondo más o menos parecido? ¿Qué esperas tú? Es una difícil pregunta, es súper difícil pregunta. Yo creo que el escenario de organización política ha cambiado. O sea, y yo espero que siga cambiando en la proliferación de asambleas, de cabildo, con mucha mayor participación de la niñez y de gente joven, que está ávida de participar y que es necesario porque tiene mucho que decir sobre la sociedad que estamos reconstruyendo, digamos. Pero electoralmente,
es súper difícil saberlo porque las próximas elecciones son muy sui generis, o sea, no tenemos puntos de comparación con otras. Y ahí va a depender si es que efectivamente la gente más joven se motiva para participar en estas elecciones y lo hace informadamente. O sea, lo hace sabiendo quiénes son realmente independientes, quienes realmente están haciendo un trabajo de defensa de la pega que hemos estado haciendo en los territorios. Va a depender de, digamos, qué nivel de conciencia e información tenga la nueva gente que se va a levantar a votar. Y yo no sé si realmente va a haber cambios en el padrón electoral en relación a las edades, o se va a mantener igual. Si el padrón electoral se mantiene más o menos igual, y vota la gente la que tiene acceso a una información parcializada o que tienen posiciones más conservadoras, digamos, es muy difícil que puedan haber cambios electorales. Pero si realmente con toda esta movilización y con la traducción institucional que ha habido de estas próximas elecciones, si realmente esto mueve, vamos a tener cambios. Y si realmente esta gente joven, como te decía, se informa con medios alternativos, a través de las redes, es posible esperar cambios, pero no lo sé, o sea, yo quiero. Entiendo, claro. Bueno, efectivamente, digamos, estas elecciones, como tú decías, son distintas en algún sentido. O sea, vamos a elegir convencionales constituyentes que no hemos elegido nunca antes. Son 4 elecciones, ¿cierto? Recordémosle a la gente este 15 y 16 de mayo, por concejales, alcaldes convencionales y gobernador regional. Entonces yo te quiero preguntar, también en breve, se nos acaba el tiempo, ¿quiénes son tus candidatos para cada uno de esos cargos? Bueno, la concejala me imagino que eres tú misma, pero el resto de los cargos. Hoy me lo preguntan siempre, ayer me lo preguntaban y me pedían papelitos para votar y bueno, a falta de recursos está buena la pregunta. Para constituyente, bueno, tenemos una lista de Apruebo Dignidad, que es una lista exquisita, o sea, realmente dirigentes independientes como la Luz Vidal, la Ideo Berreuter, la Bárbara Sepúlveda de Abofem. Realmente tenemos candidaturas, el Gonzalo Basigalupe, que es independiente de salubrista. Tenemos una lista muy, muy, muy rica, pero ahí tengo a mi compañero del Frente Feminista de Convergencia y que es además una candidatura también nueva que representa no solo a las disidencias, sino que también representa una juventud activa, un defensor de derechos humanos, recién salidito de la universidad, compañero de la Casa de Bello, de la Chile. Y mi compañero Rodrigo Mallea es mi candidatura a la constituyente y que también acá tiene una llegada con la gente porque además es muy cercano y para nosotros el tema como es emotivo, la política es consentir, la política es mirándonos a los ojos y el Rodrigo Mallea es realmente una luz en la constituyente. Okay. Sí. Y bueno, a la gobernación tenemos a mi compañera Karina Oliva, que ella es del Frente Amplio, es del Partido Comune, y también fíjate que la Karina representa algo que a mí me gusta mucho y que es, bien, ella venía del antiguo Partido Poder, que es ese trabajo popular y territorial. Y que yo espero, yo sé que está súper difícil la máquina de la DC y de Orrego, pero si te digo, si realmente la gente joven y que se informa adscribe un perfil así, la Karina tiene muchas posibilidades, que ganó la primaria, de hecho, del interna del Frente Amplio. La Karina Oliva, entonces, para la gobernación y para la alcaldía, yo realmente puse un mensaje el otro día, ayer creo, de cómo soñaba candidaturas para Conchalí y una candidata alcaldesa que tiene una trayectoria como subsecretaria de Previsión Social y con quien yo me he sentado, nos hemos mirado a los ojos, nos hemos contado cómo estamos viviendo este mundo político, lo que nos aprieta, lo que nos hace sentido, de una manera que realmente genera confianza, es confiable. La Janet Jara, para mí realmente es una tremenda oportunidad de transformar la gestión de esta comuna. Y a la concejalía, por cierto, yo. Carolina Guerra. Perfecto, Carolina, muchas gracias. Oye, nos vamos despidiendo, entonces yo te doy aquí un espacio para que digas unas palabras de cierre, algo que se nos haya quedado, alguna síntesis. Nada, agradecerte el espacio, César. Ojalá que tengamos otro espacio para poder hablar de cultura, para poder hablar de otras cosas.
me quedo con una sensación de que ahora la campaña por redes y en cuarentenados me hace, y por los pocos recursos y nada que tenemos, no llegar a la gente adulta mayor, no tener un catastro real de los adultos mayores que están solos, que no se les puede actualizar su registro social de hogares. Realmente esa es una situación que me apremia y bueno, pues paso el aviso que me robaron el celular hace un par de semanas, perdí 20 contactos de cuidadora. No. De adultas mayores y personas con discapacidad, así que a la Bélgica, que me la encuentro siempre en la feria de Alberto González, necesito su contacto, también el de la Carolina de acá de Gambino con Diego Silva. Necesito poder llegar de nuevo a esta gente para levantar la organización Yo Cuido. Ojalá que me puedan escribir gente que conozcan, que cuidan adultos mayores, para que podamos tener esta organización y una red de apoyo en la comuna. Y me despido con la confianza, sobre todo en la gente joven, que nos ayude a llegar con los adultos mayores y que hagamos como solidaridad intergeneracional y que si no es en esta oportunidad, nosotros vamos a seguir trabajando, va a ser más adelante, pero como me decía hoy día mi compañero Gabriel Boric, que tenemos ahí unas sorpresitas con Gabriel, estamos aquí para cambiar Chile. Excelente, muchas gracias, Carolina. Oye, creo que ha sido para mí una conversación muy, no sabría decirte, como que aprendí mucho. Gracias a ti por estar aquí, gracias por todo lo que nos contaste. Siendo el último capítulo, también muchas gracias a todas las personas que han participado. Nuestros invitados, ¿verdad? Grace Arcos, Alas Pancelli, Sebastián Márquez, Marcelo Correa, Denis Palacios, Marjorie Melo, Eduardo Mura y, bueno, Carolina el día de hoy. 15 y 16 de mayo, ¿cierto? Aquí está la información, el resto de la edición la tiene usted. Nos despedimos entonces, muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta temporada y será en otra ocasión que nos veremos nuevamente. Hasta luego, chao. Gracias.